Vamos a la bibliografía general. Vámonos a hacer una bibliografía especializada para soldadura. Sin embargo, vamos a ir directamente a nuestro libro general, ¿no? ¿No? McCormack, ¿ya? Un poquito para hablar sobre lo que viene, ¿no? Entonces, nosotros ya en esta semana estaríamos listos, más acá yo voy a lanzar ya el proyecto de Metálicas, ¿no? O sea, aquí defiende su proyecto, acá lanzamos, tenemos más o menos un mes, ya les digo, hasta por acá, más o menos junio, ¿no? Para entregar el proyecto con la parte de seguimiento, ¿ya? Que se tiene que hacer, o sea, no es solamente entrega, vamos a hacer secuencialmente con los que queden revisiones graduales, ¿no? Una vamos a utilizar solo cargas, otro vamos a hacer así, y lo voy a hacer individual, para que cada uno me vaya mostrando los avances, les dé una retroalimentación de feedback, etc., ¿no? Pues ya con el número de 60 es un poco más manejable, ¿no? Pero aún así, fíjense, o sea, 60 por 5 minutos que le dediquen a cada persona es, es bastante tiempo, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que hacerlo, ¿ya? Por eso yo preferiría que en estas alturas de los semestres, en vez de tener tanta masividad, tomen las personas que realmente se van a dedicar, ¿no? Entonces esas personas con gusto, o sea, se les orienta, se les va dando más información, etcétera, o sea, hay una retroalimentación. Y eso yo también voy a hacer este jueves y viernes, ¿no? O sea, hay cosas que les voy a preguntar, pero también les voy a decir por qué deben saber eso y cómo lo van a aplicar. Entonces, hay una parte de feedback, o sea, no solamente es el examen, ¿no? Que ustedes tienen que recibir, ¿ya? Y eso, bueno, les servirá para seguir creciendo, ¿no? O sea, cada experiencia de cada semestre debe ser para, y servirles para crecer en conocimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora sí nos vamos a las uniones. Bueno, entonces la parte de vigas ya estaría, los primeros está bien, ok. Flexión de esfuerzos combinados, que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Y acá, conexiones soldadas, ¿no? Entonces, esto no es difícil. Lo que vamos a hacer es recordar rápidamente la denominación, la nomenclatura que tienen las uniones soldadas, ¿no? Y yo creo que ya se ve bastante bien, ¿no? En realidad, una de las cosas bases que ustedes deben entender es que una soldadura generalmente tiene mejor resistencia que el metal base que está soldando. O sea, es muy improbable que falle la soldadura por la soldadura misma, sino que es algún problema que ha existido de mala soldadura. La norma que lo preside es la APWS. Es una norma separada que estudia solo el tema de soldadura en Estados Unidos, ¿ya? Parte de eso se los he puesto en el legajo de documentos que les he dejado en la bibliografía, ¿no? Y bueno, a partir de eso, ustedes saben que dentro de lo que hemos venido estudiando, la soldadura es una unión rígida. ¿Por qué? Porque puede transferir flexión o momentos, ¿no? Entonces, a diferencia de las articulaciones que son las que no resisten momentos, una soldadura sí tiene esa particularidad, ¿no? Que puede transferir porque, digamos, rigidiza esa unión de tal forma que la vuelve completamente monolítica, por decirlo así, ¿no? Pues acá hay algo de ventajas que ustedes pueden saber. Por ejemplo, la ventaja de la soldadura es de que prácticamente con relación a las uniones de mechadas y soldadas, es que es mucho más rápida, ¿no? O sea, las uniones de mechadas atornilladas requieren de un tiempo de instalación mucho mayor, ¿ya? Y prácticamente, fíjense, también ahorran el peso, o sea, tiene una gran ventaja en lo que significa
el tiempo de instalación y también el ahorro en el material, ¿no? Entonces, la soldadura ha sido ampliamente, digamos, utilizada a lo largo de la historia, ¿ya? Ahora, ¿qué tipos de soldadura existen? ¿No? Que esta es la sociedad, acá está, los tipos de soldadura, ¿no? Entonces, ustedes han leído esta parte, ¿no? El proceso, ¿no? Digamos, es fusionar, o sea, de fusión, se funde este electrodo a través de la energía que se tiene entre ambos, ¿no? Por eso, cuando uno está soldando, la mayoría se conecta, digamos, con sus cablecitos hacia el mismo medidor de corriente, ¿no? Van a ver que raras veces, bueno, ahora hay equipos de soldadura portátil que son de menos capacidad, pero que también funcionan, ¿no? Lo vas a enchufar a tu enchufe normal de dormitorio, ¿no? Porque no está diseñado para eso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a soldar, inmediatamente existe un gran gasto, digamos, de energía, ¿no? Entonces, la idea de precisamente formar esta fusión es precisamente que ambos deben existir una energía tal que los funda y los fusione, ¿no? Entonces ahí está el que ustedes conocen, el famoso arco, ¿no? De soldadura, donde realmente las personas que se dedican a esto son expertas, ¿no? No porque cualquier persona no pueda soldar, o sea, todas las personas lo podemos hacer o pueden soldar, pero si han experimentado alguna vez esto, saben que el proceso de que una persona, un buen soldador, el pulso, por decir así, de soldado que tiene que ir haciendo dentro del llenado de ambos materiales que debe lograr unir, realmente es un talento, por decirlo así, ¿ya? En Brasil existen centros especializados de formación para soldadores. En el Perú existen también lo propio. En la Argentina también lo propio, ¿no? Y yo diría que un soldador es de los profesionales el más, digamos, el más caro de los profesionales técnicos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que hicimos el gasoducto Brasil, ¿no? Los soldadores que se contrataron eran certificados por estas agencias, ¿no? Entonces ellos no solamente saben soldar, digamos, tienen un buen pulso, sino que saben de todo el proceso de cómo hacer la soldadura para que la pieza no falle. O sea, tienen, igual que ustedes, principios básicos de estática, de saber la distribución de fuerzas internas para que su soldadura también funcione, ¿no? Y pueden hacer a una capa, a dos capas, etcétera, ¿no? Y obviamente lograr buenos resultados. Su examen de ellos de soldadura es inspeccionado por las pruebas no destructivas, ¿no? Para saber si han dejado orificios, ¿no? Etcétera. Entonces, si ellos, por ejemplo, han dejado orificios, no pasan en la prueba de que sean aceptados como soldadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú le puedes dar aquí un poquito, después otro poquito, así, y entre ese poquito y poquito, acá se da un hueco. Eso no es admisible, ¿no? Entonces, las personas, por eso que están trabajando con la soldadura, tienen esa ventaja. Lo segundo es un trabajo relativamente o sea, de la parte de que cuando se produce la soldadura, lamentablemente emana gases, ¿ya? Y esos gases generalmente son tóxicos para el organismo. Entonces, lo mejor es, por eso ustedes van a ver, de que los soldadores salen con su bolsita de leche bajo el brazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que un vasito de agua, o sea, logra eliminar esas toxinas que han sido inhaladas por el personal que ha hecho la soldadura durante la ejecución, ¿ya? Las personas que están soldando todos los días tienen que consumir entre 1 o 2 vasos de leche al día. Eso es normal y eso van a ver que la mayoría de las empresas les provee este producto a efectos de minimizar el daño que puede hacer cualquier inhalación de gas, qué sé yo,
hacia la salud, ¿ya? Entonces, no hay mucho que decir, es un material que va a aportar, digamos, ya el electrodo a la soldadura de lo que va a unirse, ¿no? Bien, obviamente tienen el gas, ¿no? O sea, el gas tiene la posibilidad de calentar y hasta que ambas, digamos, placas se unan, ¿ya? Entonces, en función de esto, también ustedes han visto la soldadura oxígeno, ¿no es cierto? La que tenemos nosotros disponible en el mercado, ¿no? Y lo van a ver, o sea, es aire arco y aire oxígeno, que son las dos que más se manejan de forma virtual en las metalmecánicas, y cualquiera que ha pasado por una metalmecánica sabe que están soldando con eso, ¿ya? ¿Cuáles más hay de este tipo? O sea, no vemos acá, pero por ejemplo hay la soldadura por puntos, ¿no? La soldadura por puntos se utiliza ampliamente en la producción, por ejemplo, de redes o mallas para la construcción, ¿no? Soldadura por punto, entonces mallas de construcción, ¿ya? Para que me entienda más o menos cómo fácilmente se hace. Es prácticamente esto ya robotizado, ¿no? Entonces, acá, a ver, vamos a ver si está. Sí, más o menos puede ser eso para rejas de mallas. A ver, veremos, sí. Lo voy a mostrar rápidamente, ¿no? Entonces, la idea es de que en un solo punto, fíjense, son varios puntos que funciona de una sola vez. O sea, y ha hecho la fusión de esto con el mismo material. Que generalmente los mismos maestritos lo que hacen es unir cada uno de estos, ¿no? Agarran, entonces con su alambre de amarre van amarrando. Esto, fíjense, es un proceso completamente automático de producción, y esto se utiliza en los autos, ¿no? Por ejemplo, no solamente digamos, fierro de la construcción, sino que también se hace con las planchas, ¿ya? Y estas planchas precisamente después se les da forma y, bueno, se produce los autos, ¿no? Lo que pasa es que en Bolivia no tenemos mucha producción de automotiva, ¿no? Bueno, hay el que se llama el Quantum, ahí, ¿no? Pero desconozco cómo hacen la parte de fuera, ¿no? Si es plástico, no, no tengo un carro auto, no sé, lo he visto en la calle, pero más parece una moto protegida nada más, ¿no? Entonces, es decir, no veo que sea un auto, ¿no? Entonces, fíjense, ahí están las mallas electrosoldadas y es el tipo de soldadura que les quería mostrar, que también existe ampliamente diseminado con robots en la parte exterior, ¿no? Por ese mismo principio que estamos hablando, ¿ya? Entonces, si han leído ustedes bien este libro, entonces está hablando de esto, de la metalmecánica, que viene a ser piezas plegadoras, cortadoras, soldadoras, etc., ¿no? Y aquí están también las pruebas de inspección. La primera que debe ser de estas personas que son supervisores en soldadura, técnicos de soldadura, es la inspección visual, ¿no? Ellos al tiro se dan cuenta si la soldadura está bien, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto es entrenar el ojo, ¿no? Ver, determinar si tiene, digamos, la soldadura, esos vacíos como poros, ¿no? Que a partir de este gas que estaba saliendo, digamos, se ha quedado. Entonces, no hay una secuencia de transferencia de tensiones, ¿no? Entonces, no puedes aceptar porosidad en una soldadura. Tiene que ser hundido y tiene que ser continuo, ¿no? Igual que el acero, ¿ya? Y las pruebas no destructivas, que son generalmente estas, que son las tintas penetrantes, ¿no? Si ustedes recuerdan, en materiales de construcción se lleva, ¿no? Pruebas no destructivas, tintas penetrantes, que es una forma, digamos, de hacer la evaluación si el material está correcto, ¿no? Entonces, nos vamos a ir al video, ¿no? Lo que se hace es pasar pues, rápidamente con un spray, lo vamos a ver acá rápidamente, ¿no? Y después limpiar, y después de esa secuencia lo que hacemos es, sí, que están todas las pruebas no destructivas, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar acá rápidamente estas pruebas, digamos, el procedimiento. Lo voy a acelerar. Yo sé que no están escuchando, porque si pongo para que escuchen, lamentablemente no van a escuchar a mí, así que vamos, velocidad.
Ya, entonces nos vamos más rápido, ¿no? Aquí está. Entonces ahí empieza. Está la soldadura. Entonces acá tienen los tres, prácticamente los tres eh, productos que deben ser utilizados, ¿no? Entonces primero está limpiando la soldadura, ¿no? Ok, es un solvente, correcto. Este es el que más se utiliza, es el aerosol, sin embargo, también hay otros. Bien, una vez que la tinta ha penetrado, ¿no? La soldadura, tenemos, sí, tenemos que esperar a que seque. O sea, una vez que, digamos, se ha aplicado, entonces se empieza a secar. Pero hasta eso ya las tintas han penetrado. Entonces nos permiten hacer una mejor visualización de si no hay, digamos, si hay algún tipo de discontinuidad, ¿no? Entonces ahí está haciendo ya eh, el secado, digamos, de lo que está alrededor. Y ahí todo lo que ha penetrado tenemos que ver, ¿no? Ahí está. Este nos va a permitir, el tercer producto nos permite visualizar mucho mejor las grietas por donde se ha penetrado, ¿no? Se ha penetrado las tintas. Entonces ahí está, fíjense, está aplicado. Esperamos que seque. Mm, ahí está, sí. Entonces ahí ustedes pueden ver que las tintas penetrantes, o sea, delatan cosas que el ojo en sí no los puede ver, ¿no? Entonces es un ensayo que nos ayuda a precisamente a poder saber si la soldadura está bien, ¿no? Bien, entonces ahí están líquidos penetrantes. Las partículas magnéticas no es nada, digamos, eh, es una prueba que ustedes lo tienen que tener muy rápidamente. Se pone como un acerrín, digamos, de partículas magnéticas que están esparcidas donde hemos soldado, y por debajo se pasa, digamos, los electrodos que permiten orientar las partículas, ¿no? Y esas partículas nos van a permitir precisamente determinar si existen también fallas o no en la soldadura, ¿ya? Este de partículas magnéticas es no destructivo, y es también uno de los, bueno, les mostraré, para eso estamos, ¿no? La idea es recordar todo eso, partículas magnéticas, ensayo soldadura. Entonces, les voy a mostrar, aquí están los dos electrodos, ¿no? Y le vamos a acelerar también para que se vea. Okay. Velocidad. Okay. Entonces, vamos a acelerar. Ahí está la normativa, ahí está lo que quieren de todos los equipos de trabajo. Ok, esta es la pieza que van a evaluar, ¿no? Hay que limpiar un poco. Ahí está, bueno, es lo que va a producir la parte magnética. Ahí está la soldadura que vamos a evaluar, ¿no? La están limpiando con un cepillo con cerdas metálicas, ¿no? No se olviden que por qué estamos haciendo esto, o sea, una unión nunca va a fallar por la soldadura, vuelvo a decir. Tiene que ser siempre por el material, ¿sí? O sea, la idea es, con estos electrodos se empieza a pasar y orientar las partículas magnéticas y determinar este cálculo, eh, digamos, si hay discontinuidades, ¿no? Esa afectación la vamos a poder ver. Ahí está. Entonces ahí
empieza a pasar el campo magnético y las partículas se alinean de acuerdo a las discontinuidades que pueden existir. Fíjense. Entonces, si existe o no existe buena transferencia del campo magnético, ¿no? Fíjense, entonces, claro, no es uniforme, pero fíjense, todo esto, estos rebaves, ¿no? Es como cuando uno está aprendiendo a soldar, ¿no? Claro, de estar soldado está, pero fíjense, no está bien soldado, ¿ya? Por eso es que muchos después de soldar le echan una afinada a todo esto pensando que con eso lo han arreglado. Más bien es peor, ¿no? Porque no sabes visualmente dónde está la falla, ¿ya? Entonces, muchas de las personas prefieren dejarlo así, aunque sea mal soldado, para no restarle resistencia a la pieza, ¿ya? Pero la realidad es de que no es una buena soldadura. No es una buena soldadura. Se nota claramente que la persona que ha soldado no tiene la experiencia, ¿no? ¿Ya? Ultrasonido es lo mismo, solamente que ves en una pantalla, digamos, como un ruidito cuando no existe la continuidad, ¿no? Y el otro es una toma de radiografía que nos va a determinar también cómo está esa soldadura, ¿ya? Entonces, hay dos tipos, digamos, de soldadura, y aquí vamos a hablar del concepto de filete, ¿no? O sea, el filete está más o menos como el carnicero, ya, 45 grados, ¿no? Y eso les voy a mostrar acá. Debe estar más abajito, bueno, que está unido para todos los lados. Sin embargo, esto es bien bonito, antes de que me olvide. Eh, esto nosotros deberíamos conocer muy bien el momento de realizar los planos, ¿ya? Todo proyecto en realidad no acaba solo con el cálculo, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer como ingenieros es producir los planos, ¿ya? Y en los planos la notación para especificar cuánto de soldadura tiene que llevar en longitud, espesor, etcétera, etcétera, está aquí, ¿no? Entonces, este libro les va a mostrar claramente si tiene que ser soldado a una cara o no. Y aquí está el filete que les digo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver en la ecuación el filete es de que va a desestimar lo que está por encima de cuando va pasando el electrodo longitudinalmente. Ahorita ya les muestro, ¿ya? Pero acá hay ejemplos típicos de qué significa esta notación con relación a los planos de detalle en el diseño que ustedes deben especificar como proyectistas, ¿no? O sea, un proyecto, y eso es lo que vamos a tratar de llegar en el semestre al final, ¿no? Con los que queden. Eh, una vez que termine les bota el SAP. Eso no es cálculo estructural, ahí vas a simplemente decir cómo has cargado, qué has resuelto, etcétera. Son 2 páginas de redacción y los resultados. Pero lo que debemos hacer es elaborar planos de diseño, ¿no? Y en los planos de diseño vamos a poder hacer las especificaciones correspondientes, ¿ya? Previo a eso, se supone que hemos nosotros optimizado, ¿no? O sea, es el menor peso de toda la estructura. Y si nosotros tenemos un peso total de la cantidad de acero que vamos a utilizar, podemos hacer una cotización, ¿sí? Final. Entonces, eso es lo que quiero decir. O sea, en el proyecto de maderas que se viene, pero en el proyecto de metálicas, en algunos proyectos de semestre anteriores en maderas he pedido también que se haga la estimación de costos, ¿no? Porque ahí ustedes mismos recién terminan de aterrizar todas esas ideas que tuvieron en el papel, las plasman ya de una vez en un plano y ahí finalmente con la estimación de un precio, o sea, realmente tienen el ciclo completo recién de lo que es un proyectista, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto va para la parte de planos. Eh, Aquí están los diferentes tipos de soldadura, ¿no? Los separadores, y aquí está el filete. Fíjense, soldaduras a filete, que lo han tenido que leer. Este valor de 0,707 viene del seno coseno de 45 grados, ¿no? Como ustedes saben, tenemos acá la soldadura que ha ido pasando, ¿no? Para unir estas dos piezas, ¿ya? Y que hay un reborde, ¿no? Este reborde es descontado y cortan como si fuese un carnicero a 45 grados, ¿no? Y de eso le sacan la normal, ¿ya?
Sí habría una parte cóncava, lamentablemente, igual debe ser estos excedentes desechados y solamente del punto más, digamos, hundido, tomar recién el espesor de nuestra soldadura, ¿ya? Entonces, con ese espesor y con la longitud, porque lo que se calcula en soldadura es la longitud necesaria para resistir X o cual carga, ¿no es cierto? Entonces, la idea es de que nosotros con esta sección transversal, ¿no?, a filete podamos determinar cuánto resiste la pieza. Ahora, muchos verán que no siempre es a 45 grados, fíjense, puede haber otro, lo que son soldadura a capas, que no se recomienda hacer por los principios que les he dicho. Por ejemplo, acá no se ha logrado completar el espesor de la pieza, porque el electrodo es de diámetro menor que el diámetro de la pieza, ¿no? Normalmente es bueno que complete todo el espesor de la pieza, ¿ya? Entonces la idea es que el diámetro del electrodo también es importante que tú vas a utilizar para hacer la soldadura, ¿sí? En una sola pasada ya puedes tener el espesor requerido, ¿no? Pero si no fuese así, digamos, si esto realmente puede ser un espesor muy grande, nuestra primera pasada de soldadura, nuestra primera capa de soldadura va a ser estricto. Entonces, se considera que debes volver a soldar, volver a soldar, volver a soldar, volver a soldar y volver a soldar hasta poder tener un área, una sección equivalente. Que obviamente, como les digo, es bastante peligrosa porque estamos haciendo, podemos generar entre capa y capa poros, y esos poros nos dan una discontinuidad para la transferencia de cargas. Lamentablemente es así, ¿ya? Entonces, la soldadura a filete tiene esa característica de que va a ir a lo largo de la longitud de nuestra pieza. Digamos, acá está tracción, ¿no? Tenemos que soldar esto, ¿ya? Y vamos a descontar el área curva. Simplemente vamos a utilizar la parte de garganta. Ahora, ¿cuál es la fórmula general, ¿no? Fíjense, vamos a siempre hacer una referencia al metal base del que quieren soldar. No todos digamos, los metales que vas a soldar puedes hacer con la misma soldadura. Por ejemplo, si alguien tiene equipo pesado, sabe que la soldadura de nuestros herreros, digamos, cerrajeros, no funciona, ¿no? Porque el acero en el que se produce el equipo pesado no es compatible con ese tipo de soldadura. Entonces hay que saber primero qué acero está utilizando como metal base, ¿ya? Y después tenemos que hacer también un conocimiento del electrodo, el tipo del electrodo que estamos utilizando para hacer esa soldadura, ¿ya? No hay mucho que decir sobre los electrodos se compran por kilo, por diámetro, etc. Y la idea es de que a partir de soldadura del arco, pues se hace, ¿no? Entonces ahí están algunas especificaciones, no le dicen, digamos, la tensión que puede resistir una soldadura. Tiene, igual como ustedes saben, el método LFD y el método ASD, ¿no? Corrientes de reducción y aquí factores de seguridad dentro del área efectiva, el F máximo. Y aquí hay la primera cosa que no tenemos que olvidarnos de la ecuación cuando trabajamos sobre los electrodos. Miren, ahí dice EXX. ¿Qué significa? Que es la especificación del electrodo con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo le pongo E70, me está diciendo que los electrodos que yo voy a utilizar tienen 70 kSI de resistencia en la parte de soldadura, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben que son kSI, 70 kSI son kilolibras por pulgada cuadrada, ¿ya? Entonces, yo utilizo un electrodo E70, podré soldar metales base de menor especificación. Por ejemplo, un FU de 65, ¿ya? Puedo soldar, porque este tiene mayor. O sea, es E70
puede soldar a E65. Pero, por ejemplo, un E60 no puede soldar a un E65, por el principio que les estoy diciendo. La soldadura siempre tiene que ser de mejor resistencia que el metal base que vas a soldar. ¿Ya? Entonces, la fórmula general para poder manejar el diseño de elementos se basa en este núcleo, 0,60 de el valor de esfuerzo de resistencia nominal del electrodo que especifique la soldadura. ¿Ya? Y acá ustedes tienen pues lo que se va a soldar. A ver, vamos a la fórmula entonces. Bueno, acá ahí está el metal base, también la soldadura. Y aquí están los tipos de electrodos, fíjense, vienen de 60, 70, 80, 90, 100 y 110. Y eso viene acá. ¿Sí? Y viene el diámetro también. Y aquí está el metal base, la comparación que les decía, ¿no? Entonces, era importante, digamos, que ustedes le den una leidita a esta parte, ¿no? Y a partir de eso vamos a definir, ¿no? Acá dice los tamaños de la soldadura filete, ¿no? Esto es en función de espesor del metal que va a soldar, ¿no? Entonces acá está el mínimo de las soldaduras de filete, ¿no? En pulgadas, ¿ya? Que debe existir. No son especificaciones de dónde salen de la norma, ¿no? Entonces, también acá vamos a calcular la longitud, ¿no? En función, hay una longitud máxima también que se puede soldar en función del espesor de la soldadura, donde dice que la longitud de la soldadura es de mayor 3 veces el espesor, digo, el ancho. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando nosotros visualizamos las soldaduras? De no generar excentricidad, por ejemplo. Yo no puedo soldar solo esta parte. ¿Por qué? Porque si quiero poner en equilibrio este cuerpo, supongamos que tiene acá el centroide, esta parte de mi soldadura se convierte en una fuerza excéntrica equivalente, que sería, digamos, acá, con una excentricidad hacia el plano del eje neutro. Entonces, obviamente, mi soldadura va a tender a producir una rotación en la pieza porque existe un desequilibrio en la soldadura. Pues generalmente cuando hacemos nuestras soldaduras es importante generar la simetría, los planos de simetría. O sea, por eso repetimos en este otro lado la misma cantidad de soldadura para que haga un balance, ¿no? Y que esta pieza igual este más este, con todo esto, la resultante me da en el centro del eje neutro que yo estoy tratando de compensar, ¿no? Entonces, acá está la fórmula más general, ¿no? La resistencia a la soldadura es digamos, el esfuerzo que vamos a tener por el área, ¿no? O sea, no hemos salido de eso. Y, por ejemplo, acá nos da, vamos a leer rápidamente, dice, determina la resistencia de la soldadura filete de diámetro en 1/4 de pulgada, de 1 pulgada de longitud, ¿no? O sea, 2.54, 2.5 centímetros, ¿no? Con el proceso de arco metálico protegido por electrones. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que saber el tipo de electrón. Acá dice que es E70. Volvemos a decir, E70 son 70 kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, acá está lo que les he explicado y dice se va a aplicar a prácticamente eh, una pulgada de longitud. Acá está una pulgada. Ahora, ¿de dónde viene este 0707? Es de la garganta. ¿De dónde viene este 1? De la longitud. Y este 1/4 de pulgada es el diámetro de mi electrodo. Entonces, yo tengo la fórmula general, ¿se acuerdan que les decía 0,60 de Fx? 0,60 de 70 kilolibras por pulgada cuadrada, que multiplica a 1/4 del diámetro del electrodo por 0.07, que es
el que me produce la garganta producida filete por la longitud. Entonces, mi soldadura va a poder soportar 7.42 kips por pulgada, ¿ya? Aplicando los factores, ¿no? Tanto 0.75 en el método del LFD como en el método de ACD un factor de seguridad de 2, vamos a tener en el primer caso phi R, o sea, la resistencia nominal de la soldadura, 0.75 del valor calculado, 5.56. En el otro caso, para las condiciones de servicialidad, 3.71 kilolibras por pulgada. En el inciso B, seguramente les dicen ya que no sea de 1 pulgada, que sea de 20 pulgadas ya mi soldadura, ¿no? Entonces acá la idea es de que vamos a tener una comprobación, ¿no? Y saber si podemos nosotros soldar todavía con ese diámetro de esta longitud. Y efectivamente hacemos la relación de L sobre el diámetro de la soldadura, que me da 80 veces. Es menor todavía que 100 veces, por ende, tengo un beta de 1. O sea, puedo utilizar el 100% de mi resistencia a la soldadura. Si esto pasaría, se va decrementando la resistencia de la soldadura por seguridad, ¿no? Entonces tenemos el 5.56, que ya es el producto final del inciso A, por 20 pulgadas, en este caso, que tengo de longitud de soldadura. ¿Cuánto va a soportar una soldadura de 20 pulgadas? 111.2 kilolibras. Entonces, más o menos hacemos en nuestra cabeza de que estamos hablando de entre dos rápidamente, son 50 toneladas, ¿no? 50 toneladas que va a resistir 20 pulgadas de en el ASD, mismo caso, tenemos el resultado anterior de 371 por una longitud de 20 pulgadas, tenemos 74 kilolibras. Y finalmente les dice, bueno, esa misma soldadura, pero de 30 pulgadas de longitud. Entonces, hacemos la relación, como ustedes ven, excede ya la capacidad de la soldadura, llegado a su máximo límite de longitud. Entonces, aquí hay un coeficiente de reducción por longitud de soldadura. Entonces, 1.2 menos 0.02 por 120, vamos a utilizar de esa longitud solamente el 96% de su valor, ¿no? Entonces, acá está, 30 por el 5.56, que era el resultado del inciso A, por 0.96. Estamos decrementando por seguridad por las cosas que acabo de explicarles, ¿no? Puede haber una pequeña discontinuidad, es decir, no sé, siempre hay a lo largo de la longitud de la soldadura algún puntito donde no está al 100% bien soldado. Entonces, este 0.96 nos está garantizando precisamente que eso esté dentro del rango de seguridad. Y tenemos 160 kilolibras. Entonces, estamos hablando de que 160 kilolibras son 80 toneladas, ¿no? Más o menos de soldadura. O sea, altísimo, porque, a ver, fíjense, 30 pulgadas es 1 metro de soldadura. 1 metro de soldadura, esta soldadura está con 80 toneladas, son 4 trailers, ¿no? Un trailer es 18 toneladas más o menos, ¿no? 4 trailers que soporta. Pónganlos así como hilitos soportados uno tras otro, y esa soldadura de 30 pulgadas, imagínense, puede soportar más de 4 trailers. ¿No? Más o menos por ahí va, ¿no? Aquí por 50, ¿no? Sí, 4 trailers por ahí. Entonces, en líneas generales, la soldadura, como verán, es bien bonito, o sea, es bien fácil el poder entender que lo que tenemos que hacer es sacar el área transversal. ¿De qué fórmula? De esta, que se llama la garganta, multiplicar por la longitud de la soldadura y aplicar el electrodo más la fórmula de 0.60, que es la seguridad, ¿no? Y a partir de eso, la pregunta típica de examen es calcular la longitud de soldadura necesaria para soportar tal cosa. Primera opción. Segunda opción, lo que acabamos de hacer. Tenemos la longitud ya de soldadura con determinadas características y tenemos que decir cuánto soporta, ¿no?
Entonces, de acuerdo sea uno u otro, cuando ustedes estén haciendo el proyecto, tenemos que realizar una soldadura correspondiente y hacer las especificaciones en el plano, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Entonces, en líneas generales, eso es lo que más o menos quería decirles el día de hoy, ¿no? Hay varios ejercicios, etcétera. Mañana voy a entrar ya mucho más profundidad, ya con las normas y con otros detalles adicionales. Y también vamos a empezar, digamos, a ver lo que son esfuerzos combinados, ¿ya? Bien, no sé si tuvieran preguntas. Bueno, mi vuelta. Sí, No, sí, ingeniero, no sé. perdón. Sí, Alejandro. Sobre la presentación que tenemos que hacer de todos nuestros trabajos. Hay trabajos Así, que yo he presentado directamente, los que son del cuaderno de ILAFA, sí, son solamente capturas. Eso lo puedo imprimir, ¿no? Para poder presentar, porque supongo que tengo que presentar eso igual para que firme. claro. O sea, pero el ILAFA son ejercicios, Alejandro. O ¿Ya? sea, gran parte de los dos ejemplos que les voy a preguntar para tanto el jueves como el viernes son conceptos teóricos, Alejandro. Entonces no necesitas imprimir lo del que has entregado en digital, en software. Lo que sí voy a firmar es todo lo que has hecho, tus resúmenes a mano. Eso quiero firmar. Porque de eso es porque has leído y es porque está en tu cabeza y que te acuerdas lo que has leído. Ese es el control. Ese es en realidad, eh, no les puedo decir la lección, ¿no? Pero el control que yo debo realizar ahora, ¿no? Pues ya sé que se los hacen sus trabajos, no sé, o sea, tomo el examen, corrijo y en blanco, ¿no? Veo y digo, pero si ha hecho su práctica, ha hecho con colorcitos, todo, o sea, no, entonces a mí no me sirve que me entreguen sus trabajos en la plataforma, me sirve que ustedes sepan lo que han leído, ¿ya? Entonces, Alejandro, tranquilo, o sea, no necesitas presentarme lo del ILAFA, lo que necesitas es todo lo que has hecho, resúmenes en a mano, ya en pliego de papel, y eso también me va a servir para homogenizar, porque, digamos, tú, Alejandro, me has hecho bueno, tú no me has hecho tan buen trabajo, pero me has hecho un trabajo aceptable, pero puedo decir que hay gente que se ha esmerado, o sea, realmente ha sacado, digamos, me saco el sombrero, me presentan unas fotos impresionantes, ¿no? De que han leído un montón. Y después tengo otras personas que, o sea, tu trabajo es pues, excelente con relación a lo que me han presentado los cuadernitos digamos, de colegio, ¿no? Tal vez le han quitado a su hermanito menor, ¿no? En una de esas hojas, eso me han presentado, digamos, el resumen de un ITEA, por decirse así, ¿no? Digamos, de silos, ¿no? Silos y unos tres, cuatro cositas alrededor. Claro, según él ha presentado, ya está bien. No le voy a decir que no ha presentado. Pero el capítulo él debió haberlo leído. Entonces, ya, sobre eso vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, entra todas las normas, entra todo lo que ustedes han hecho, resúmenes. A eso me estoy refiriendo que tienen que sistematizar. No necesitan más que organizarlo bien, no necesitan imprimir, no gastar en los papeles, no sé qué, lo pusiste. Porque estamos hablando de ejercicios que eso tiene otra capacidad de evaluación. Ustedes tienen por eso dos exámenes. Tienen examen teórico, que nos hemos dado cuenta que sin teoría no hay práctica, o sea, lamentablemente sus conceptos no están bien cimentados desde abajo. Desde física no han capturado bien la idea conceptual. Entonces yo tengo por eso esa necesidad de tomar un examen teórico y tomar un examen práctico. En el examen práctico yo no les voy a hacer resolver el ejercicio el día jueves o viernes, no. O sea, no es esa la característica del examen. La característica del examen del día jueves y viernes es teórico. Ahora, si se refieren al proyecto, igual el proyecto yo lo voy a ver, el proyecto está hecho a mano, que lo que tienen que hacer es estudiarlo, ver la secuencia de cálculo, ver si entienden los conceptos que están ahí, porque ya me he cansado de que se les hagan los proyectos y después por presentar quieran aprobar, pues si le han entregado ahí, o sea, esas cositas vamos a hablar, ¿sí? El día jueves. Tienes que demostrarme cuánto sabes, nada más.
de todo lo que has estudiado desde febrero. Febrero, el 19, pues no, pues, han empezado el 6 de marzo, creo, ¿no? 6 de marzo. Tenemos marzo, un mes han estudiado. Abril, ¿cómo es? Abril han estudiado. Estamos en mayo. Entonces, en ese proceso, ustedes tienen que demostrarme que han estudiado y han hecho tantos trabajos de resumen. Y tienen que acordar todo lo que han leído, ¿no? Eso voy a firmar y voy a evaluar. Y la siguiente semana vamos a empezar, también hay clases, pero vamos a empezar el proceso del proyecto final, porque el proyecto final tiene que ser el sumo de todos sus conocimientos. Yo no puedo ir adelante con una persona que no sepa hacer cargas, de que no haya leído la norma sísmica, que no sepa cómo la parte de viento, o sea, no puedo ir, ¿no? O sea, para esa persona se va a hacer su proyecto, ¿no? Yo necesito gente ya que tenga un criterio teórico de cómo va a ir manejando las cosas. Entonces, tenemos un montón de trabajos que me tienen que presentar, ¿no? Y eso no es solamente con ustedes, o sea, los de métodos geodésicos también me presentan, o sea, todos me presentan. Y lo que yo voy a hacer es ver el aval, voy a firmar hojita por hojita, ¿no? De todos sus trabajos que me hecho. Y ahí, lo que es como el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota. Sí, pero de nada me sirve firmar un documento lindo, bonito, así, ¿no? O sea, colores, o sea, realmente fabuloso, si tú no sabes nada de eso. O sea, sencillamente lo llevas, estudias hasta el siguiente semestre, vienes con ese conocimiento que tú mismo supuestamente has resumido y recién vamos a hablar. Así que tranquilo, o sea, los deportes de ejercicios del INAFA no es necesario. Ejercicios como tal no voy a controlar. No. Todo resúmenes de capítulos de normas que les he dado. De maderas, de libros, de metálicas, etcétera, etcétera. Lo demás, no se preocupen. Listo, nos vemos, que les vaya bien el día de mañana.